Operación de Noriz. Muchas gracias por venir y bienvenidos a esta nueva edición del Aula de Salud de Policlínica Guipúzcoa. Y el aula no tendría sentido sin todos ustedes, porque la vocación nuestra es compartir el conocimiento de nuestros médicos con los problemas de salud que hoy hay. El objetivo, dar a conocer pautas de ayuda, dar a conocer signos, síntomas que nos den las primeras pistas para acudir al especialista cuanto antes, que ya saben que siempre es mejor coger los problemas cuando están empezando que dejar que maduren. Esta tarde vamos a hablar de cirugía maxilofacial y es para mí, como directora de comunicación de Policlínica, una enorme satisfacción presentarles al primer equipo integral de cirugía maxilofacial de la Comunidad Autónoma Vasca. Por primera vez han conseguido en un único servicio atender toda la patología que hoy se puede tratar en cirugía maxilofacial. Este equipo está integrado por 4 especialistas cirujanos maxilofaciales, los 4. El doctor Javier Martín hoy todavía no nos acompaña, pero llegará, eso nos ha prometido, porque está en una cirugía y lo primero es lo primero. Así que les voy a ir presentando la mesa, empezando por la izquierda, por mi izquierda, está el doctor Víctor Gómez Carrillo. En el centro, el doctor Fernando Esnal y a mi lado, el jefe del servicio, el doctor José Antonio Arruti. El doctor José Antonio Arruti y el doctor Fernando Esnal llevan ya muchos años ejerciendo la cirugía maxilofacial, investigando, incorporando e importando nuevas técnicas a nuestra tierra. Y realmente pues ellos son parte del alma de que hoy esta unidad sea posible. Pero casi en vez de contárselo yo, que se lo cuente su jefe, el doctor Arruti, que lo va a hacer mucho mejor. Bienvenidos y muy buenas tardes. Al final, como siempre, turno de preguntas. Ellos están a su disposición. Buenas tardes, muchas gracias por la asistencia. Estamos aquí porque hemos creado en la Policlínica, con el compromiso del presidente del Consejo de Administración y nosotros mismos, hemos creado por primera vez una unidad integral de cirugía maxilofacial. ¿Qué significa esto? Venimos trabajando 3 especialistas, el doctor Martín, el doctor Esnal y yo personalmente, desde hace muchos años en la Policlínica. Somos cirujanos maxilofaciales con reconocido prestigio y experiencia. Y hemos contratado e incorporado a un nuevo especialista que le encanta la especialidad, que lo da todo por ella, y creemos que el futuro es hacer unidades. Ya creo que ha pasado la época de que un médico con su nombre dé el tratamiento completo a un paciente, sino pensamos que es una unidad, un proyecto en común, hace falta medios diagnósticos importantes, una infraestructura que te apoye, y en ese sentido la Policlínica ha hecho ese esfuerzo de aunar las voluntades de los 4 especialistas que íbamos más o menos por nuestro lado, juntos, pero no ordenadamente juntos como vamos a ir ahora, con protocolos unidos. Somos especialistas que abarcamos todo el campo quirúrgico, somos pioneros en muchas técnicas que lo hemos hecho hace muchos años, con unos resultados francamente buenos, con unas estancias cortas, muy equiparables a nivel mundial. Entonces voy a pasar 4 diapositivas para que sepan lo que hacemos y comentar que en Policlínica va a haber un servicio de urgencias permanente de cirugía maxilofacial. Uno de los 4 estará de guardia para dar respuesta y satisfacción a aquellas dudas, preguntas o urgencias. Aprovecho para decir que el diagnóstico precoz en nuestra patología es fundamental. En los cánceres hay que diagnosticarlos enseguida, hay que acudir al especialista pronto. Con una biopsia enseguida sabemos lo que es, con verlo muchas veces. O sea que no duden de acudir al especialista cuando hay un síntoma precoz. Ya está. Bueno, pues la cirugía maxilofacial voy a pasar unas diapositivas para contar lo que es. Yo creo que muchos de ustedes, que son viejos conocidos nuestros y jóvenes, son pacientes nuestros, conocen lo que hemos hecho en Donosti, en Guipúzcoa, por la especialidad. ¿Y en qué consta? Es una especialidad que trata, lo volveré,
Fundamentalmente tratamos la oncología de cabeza y cuello, es decir, todos los tumores de boca, cara y cuello, glándulas salivares, etc. Es una patología importante e insisto en el diagnóstico precoz. Toda la traumatología facial, accidentes de tráfico, etc., las grandes fracturas colminutas de los huesos de la cara y del cráneo. La implantología, que está muy de moda en los últimos años. La cirugía ortognática, que es la cirugía de las deformidades faciales, ese prognatismo, esa mandíbula prominente, tiene el prototipo del País Vasco, esa mandíbula fuerte, adelantada, la tratamos, lo operamos con muy buenos resultados y con mucha experiencia desde hace muchos años. La cirugía oral, que son todas las lesiones cutáneas, mucosas, de piezas dentarias incluidas, de quistes, lo tratamos. Tratamos la apnea del sueño y el dolor orofacial y la articulación temporomandibular. El dolor orofacial son todas las neuralgias de los nervios de la cara que afectan la neuralgia del trigémino que conocen ustedes. Todo eso lo tratamos. Y la estética facial, rinoplastias, adecuación de tejidos blandos a las partes duras, todo lo que venimos haciendo. Hoy casualmente vamos a hablar de la apnea del sueño y del dolor orofacial y patología de ATM, que es la articulación temporomandibular. Luego mis compañeros van a debatir ello. Voy a pasarle unas diapositivas. Este es el equipo, el doctor Martín es el que falta. Voy a pasar muy rápidamente la oncología de cabeza y cuello. Esto es una lesión tumoral en boca de un paciente. Fíjense el diagnóstico, insisto, lo precoz que tiene que ser para que un paciente no llegue con ese estado tan avanzado. A nosotros así. Hay que hacer una gran cirugía, una mutilación importante y una reconstrucción de la misma. Gracias al uso de los modelos estereolitográficos, es decir, haber conseguido de un escáner un modelo físico en 3D, en 3 dimensiones, hacemos unas reconstrucciones francamente buenas que son fundamentales al hacer una resección importante, rehabilitar al paciente de forma social, funcional y estética. Este es el resultado de ese paciente operado con semejante intervención. Gracias a ello, a esas reconstrucciones microquirúrgicas, podemos hacer un resultado francamente bueno. La implantología, que ya hemos comentado, todos sabemos lo que es. Un implante sustituye a una pieza dentaria, lo ven ahí. Una radiografía en la que vemos una atrofia y 4 implantes aprovechando de distintas opciones para colocar implantes y hacer una prótesis fija. Es un esquema de lo anterior. La cirugía preprotésica es aquella cirugía que lo que hace es llevar hueso donde no lo hay para poder llevar el paciente implantes, rehabilitarlo funcional y estéticamente a base de injertos óseos, como en esa diapositiva. Elevaciones de seno, en el esquema aquel, como creamos una cavidad artificial desplazando el seno, lo rellenamos de hueso para que el paciente pueda llevar implantes. La cirugía ortognática es la cirugía de las deformidades faciales, el prognatismo mandibular, el saco-cocha prominente, etcétera. Todo eso lo arreglamos y lo solucionamos con resultados francamente buenos, con posoperatorios muy buenos. No recuerdo exactamente cuándo, pero hace no mucho se usaban alambres en nuestra especialidad, se usaban bloqueos intermaxilares de tiempo de evolución y ahora resulta que el posoperatorio es de 2 días de estancia en la clínica, una alimentación blanda, ni siquiera líquida, desde la segunda o primera semana y muy bien tolerada. Y sin nada más que decirles, buenas tardes, muchas gracias. Voy a pasarle la palabra al doctor Víctor Carrillo. Pues buenas tardes a todos. Ante nada, pues muchísimas gracias por acudir a esta pequeña sesión de divulgación de nuestra especialidad. Durante los próximos 30 minutos, pues les voy a intentar acercar las enfermedades que acontecen en la articulación temporomandibular. Es una articulación compleja, no es fácil explicar para el público general en poco tiempo. Sí quisiera
por lo menos aproximarles o transmitir lo apasionante y lo asombrosa que es esta articulación y lo importante que es en nuestra calidad de vida. La articulación temporomandibular es la encargada de mover la mandíbula, la que abre la boca. Es la única articulación móvil en el cráneo y enferma, como todas las demás articulaciones, pues tiene su patología característica articular. Pero no es una articulación normal, tiene unas condicionantes, su anatomía, su fisiología es particular y como tal, pues eso condiciona pues, enfermedades particulares. Eso es una mandíbula humana y la zona superior, esta de aquí, es el cóndilo. En este esquema, si se viera, en este esquema se ve el cóndilo cómo articula. Lo he traído porque es muy representativo de cómo funciona la articulación, cómo es la biomecánica articular. Al principio en una primera fase de apertura oral, el movimiento se describe como una rotación pura tipo bisagra o como una polea. A partir de unos 20 primeros grados, o más, que equivalen más o menos a 2 centímetros de apertura oral, la mandíbula comienza a trasladarse hacia adelante a expensas de un disco articular que está ahí representado. De una forma más realista, pues ahí ven el cóndilo articular, este es el disco, y ahí ven cómo se desplaza hacia adelante a expensas de este disco articular. Y finalmente, bueno, esto es una resonancia magnética dinámica, más que nada para que vean que lo que les he dicho es verdad. Este es el cerebro y este es el ojo. Aquí se ve la articulación. Y esto de aquí es el disco. ¿Ven cómo esto de aquí es la banda posterior? Pues ven cómo se estira y se encoge. Bueno, a nadie se le escapa, y si he sido capaz de explicarlo bien, que es una articulación compleja. Este juego de al principio articular en un sitio, luego articular en otro, pues tiene bastante complejidad. El disco articular es un trozo de fibrocartílago, una estructura de fibrocartílago que se parece un poco al menisco de la rodilla, pero el menisco de la rodilla es una estructura fija. El disco va y viene, tiene muchísima movilidad. Otra particularidad es que tiene dependencia de la oclusión y la disclusión dental. La oclusión dental es la forma en que los dientes encajan unos con otros cuando la boca está cerrada. La disclusión es cómo se deshace esa situación, cómo se deshace ese puzzle. La oclusión dental es un tema largamente debatido en los foros científicos de la especialidad y de especialidades anejas. No vamos a entrar ahí porque es una discusión bizantina, pero sí quisiera transmitir que la oclusión dental está muy finamente regulada por el sistema nervioso central. Todo el mundo tenemos experiencia de eso, porque si te pone una palomita de maíz en el cine, en oclusión, en una zona que debería ocluir, hasta que no la quitas no descansas. Es una cosa muy, muy delicada la oclusión. Entonces, esa es la forma de discluir igualmente. Se tiene que seguir una serie de rampas muy específicas que deben acompañar el movimiento. Bueno, aparte, les quería comentar que la mano o cualquier extremidad o cualquier cosa tiene la movilidad que le permite su articulación. Por ejemplo, por eso, si yo muevo el codo hace el juego que hace. Si yo quiero mover la mano más atrás, tengo que empezar a girar mi tórax, ¿no? La articulación no es así. La articulación temporomandibular hace lo que haga falta con tal de morder bien, ¿vale? Se puede luxar de un lado, subluxar de otro, con tal de que la mordida sea eficaz. Eso le confiere cierta complicación. Y luego son dos articulaciones que trabajan coordinadas. La estructura de U que tiene la mandíbula obliga a esta situación. Solo es un poco análogo el caminar con la cadera, ¿no? Pues para poder caminar uno necesita las dos caderas, pero si le falla uno, por lo menos puede ir en pata coja. Aquí si falla una articulación, aunque la otra esté intacta, puré, no puedes abrir. Bueno. A nadie se le escapa que esto es muy complejo. Con que este juego que hace la articulación, al principio articular en un sitio, luego en otro, el disco articular, ser capaz de moverse para que uno muerda bien, le confiere muchos puntos críticos de posible fracaso. El disco articular tan móvil que tiene,
es el que permite a las serpientes que se coman los ratones. Es esa apertura oral grandísima, o a los hipopótamos ahí, ¿no? Esa gran función que adquiere es un sitio posible de fracaso articular. A nadie se le escapa que todo esto pues implica que mucha complejidad, pues implica enfermedades que son complejas de tratar, necesita personal altamente especializado y unidades multidisciplinares en que intervienen diferentes profesionales para solventar estos problemas. James Consten, en 1934, es un otorrinolaringólogo que descubre o describe asociando dolor articular a pérdida de piezas dentarias. Bueno, pues con eso sienta las bases del dolor orofacial, del estudio extenso del dolor orofacial. Un poquito de tiempo después, en 1979, un japonés, Onishi, realiza la primera artroscopia en cadáver. 3 años más tarde, en 1982, Murakami hace la primera artroscopia operativa. Y a partir de ahí se suceden los éxitos quirúrgicos. En 1985 se describen los puntos de entrada más seguros y en 1986 se hace la primera artroscopia operativa, en que no solo vemos lo que hay dentro de la articulación, sino que somos capaces de operar en su interior. 1934, James Consten, 1982, Murakami, la primera artroscopia. Esto es de antes de ayer, ¿no? Estamos hablando de una cosa muy, muy nueva. ¿Y qué ha pasado, no? ¿Por qué las fracturas de fémur se ven desde Galeno y esto, que es frecuente e importante, tiene menoscabo en la calidad de vida? Pues es que el paradigma de la medicina ha cambiado. El paradigma de la medicina ha cambiado mucho. Antes, la medicina salvaba vidas. Y estaba enfocado a eso, a la neumonía que te mataba, la meningitis, la cirugía cardíaca. Todo eso tuvo su gran explosión en el siglo XVIII, siglo XIX. Nosotros tuvimos que esperar al siglo XX para esto. La medicina cambió. La medicina ha pasado a ser con más de la calidad de vida que de la vida en sí misma, y ha pasado también a ser una medicina más preventiva. Y por eso, de ahí viene que, a pesar de siglos de ostracismo científico, pues poco a poco pues vamos viendo cómo la articulación se estudia más. Bueno, pequeños esbozos de epidemiología que permitan comprender la importancia epidemiológica de este cuadro. El 33% de la población tiene algún signo o síntoma o tendrá de disfunción de la articulación temporomandibular. De cada 3, 1. Es bastante escandaloso. El 5% de ese 33% necesitará algún tipo de intervención terapéutica. Si el 33% de la gente de País Vasco, pues el 5% de esa, se presentara mañana en la consulta, nos colapsaría, no habría maxilofaciales para atenderlo. Sabemos que de cada 10 pacientes, 9 son mujeres, aunque no entendemos por qué. No hay ninguna explicación ahora mismo científica que diga que por qué las mujeres es más frecuente. Sabemos que las mujeres tienen en su cerebro mayor representación de la sensibilidad de la cara, probablemente para tener mayor control de su mímica, por aquello de la afectividad materna. Y eso puede ser una explicación. También diferentes formas de vehiculizar el estrés. Las mujeres son más depresivas, los hombres somos más ansiosos. Pero no sabemos exactamente a qué se debe esto. La articulación tiene varios tipos de causas por las que enferma. Las causas generales son las que afectan a todas las articulaciones, pues la artritis, las fracturas, los tumores, las infecciones. Eso todos son pues comunes a otras articulaciones. Y nosotros tenemos las nuestras, que son causas más propias, que es en la que vamos a entrar más por aquello de que otras aulas de salud tendrán para aprenderlo primero. Bueno, clasificamos los factores en predisponentes, que es un factor anatómico inherente a la persona que condiciona más susceptibilidad a padecer de la articulación. Los factores iniciadores son los que desencadenan el cuadro. Luego hablaremos más despacio de ellos. Los factores perpetuadores son los que, una vez desencadenado el cuadro, hacen que la situación cronifique. Bueno, al pobre Ronaldinho le pasa de todo, ya han visto. Morder mal no es bueno para la articulación. Hemos hablado antes que la articulación hace lo que haga falta con tal de morder bien. Bueno, si uno tiene una gran discrepancia maxilomandibular, si los dientes de arriba y los dientes de abajo están muy alejados los unos de los otros, el constante esfuerzo por morder bien condiciona que estos pacientes a largo plazo su articulación fracase. Se entiende fácil.
los jugadores de baloncesto todos tienen destrozadas las rodillas de saltar. Bueno, pues estos pacientes tienen que estar saltando cada vez que mastican, cada vez que hablan, cada vez que sonríen. Entonces su articulación acaba sufriendo. La hiperlaxitud articular, que es una condición, pues todos tenemos un grado de laxitud, pues los que más laxitud tienen, más predisposición a padecer este tipo de enfermedades tienen. Y luego las condiciones que fuerzan la apertura oral, pues un bostezo, una carcajada o ir al dentista, puede ser un desencadenante del cuadro. Un traumatismo, pues cuando uno se lleva un golpe, aunque sea indirectamente en la articulación, aunque golpee el mentón, de forma refleja esa articulación se puede contracturar, puede sufrir una contractura antiálgica que decimos. Y eso puede ser uno de los factores desencadenantes. Y como factor perpetuador, el más llamativo es el hábito bruxista. La bruxomanía, el hábito bruxista, es cuando uno aprieta o rechina los dientes. Son condiciones diferentes, pero a nosotros más o menos nos da igual porque el efecto acaba siendo el mismo. Apretar los dientes durante el día puede ser controlable, hay técnicas que lo hacen controlar. Durante la noche estamos perdidos, ¿no? Ahí... Bueno. Diferentes cuadros clínicos que tienen relación con la articulación inherentes a que son muy específicos nuestros son estos. En general, lo que se asume es que esto es diferentes grados de la misma enfermedad. En el eje este de abscisas vamos a colocar el paso del tiempo y en el eje de ordenadas, este de aquí, vamos a colocar los síntomas que tiene el paciente. Cualquiera entiende, ¿no?, que al principio los síntomas aumentan y a pesar de que el tiempo va pasando y que la enfermedad empeora, los síntomas decrecen, ¿no? Al principio, pacientes con chasquidos. Poco a poco se va estableciendo un dolor miofascial que se sigue a los bloqueos articulares, a la dificultad para abrir o cerrar la boca. Una fase terriblemente dolorosa que es el daño articular con limitación funcional, con un cuadro llamativo. Eso da paso a la degeneración articular para finalmente la artrosis y la anquilosis. La anquilosis es cuando la articulación no se mueve en absoluto. Claro, una articulación que no se mueve no duele, porque es que está inerte, es como que doliera la mitad del fémur. Eso no duele. El síndrome miofascial es un dolor en la contractura masticadora. Pues aquí tenemos los músculos más potentes del cuerpo humano, están aquí. Un masetero bien entrenado, o sea, un masetero de un bruxómano, es capaz de hacer una fuerza de 90 Newton por centímetro cuadrado, lo cual es una barbaridad. Es más que mi peso, por ejemplo. Este tipo de dolor es muy frecuente en bruxómanos, en maloclusiones, que hemos visto, ¿no?, a Ronaldinho, a Michael Phelps, y de estrés emocional. Claro, cuando uno está muy estresado o tiene algún dolor mientras duerme, tiende a apretar. También cuando tiene prurito, cuando le pican las cosas. Las características es un dolor difícil de definir. El paciente viene diciendo, es que me duele por aquí, por aquí. Tiene un predominio circadiano. Esto significa que según qué fase del día duele más o menos. Los pacientes que están apretando mucho durante la noche les duele más por la mañana. Los pacientes que aprietan durante el día porque su estrés lo vehiculizan así, les duele más durante la noche porque han estado apretando durante todo el día. Puede parecer, algunos pacientes dicen, son como agujetas. A veces puede describirse como un dolor retroauricular, porque hay uno de los músculos masticadores que inserta muy cerca de detrás del ojo, y pueden ir a oftalmólogos y todo. Se manifiesta como limitación a la apertura oral, pero en este caso el énfil es elástico. El énfil es la sensación que tiene el que explora al forzar la apertura oral. O sea, el paciente viene, yo abro esto, entonces yo le fuerzo la apertura y yo forzándole le hago mucho daño, pero cede, puedo abrirle más la boca. Pues esas son las características del síndrome miofascial. El tratamiento pues se enfoca desde varias vertientes, no hay una sola forma de tratar esto. El tratamiento farmacológico incluye fármacos miorelajantes. No es tan diferente el dolor miofascial articular del dolor de la cervicalgia, de la tortícolis de toda la vida. No es tan diferente, entonces lo tratamos con relajantes musculares, con antiinflamatorios. Fundamental en el tratamiento la férula de descarga oclusal. La férula de descarga oclusal es una pieza. Se parece al plástico, pero no es plástico, es acrílico. Tiene las huellas de los dientes por un lado y por el otro es completamente plana. La toxina botulínica, el botox de las famosas, es un gran componente para relajar la musculatura. Entonces nosotros lo utilizamos cuando el paciente está muy contracturado, le ponemos relajantes musculares de tipo local, inyectados, como el botox. Y eso le
produce un alivio que dura unos 4 meses, que a lo mejor con eso cortamos el ciclo de como me duele aprieto, como aprieto me duele. Pues es una forma de parar eso. Al respecto del tratamiento, otras terapias, fundamental la fisioterapia, como todas las pacientes, todas las articulaciones, pues tienen su fisioterapia, su rehabilitación. La acupuntura ha demostrado, es una cosa que forma parte de nuestra cartera de servicios en Policlínica. Diferentes terapias físicas que aplican los fisioterapeutas. La psicoterapia, aprender a relajarse o a vehiculizar el estrés de otra manera. Y el ajuste oclusal, cuando una persona ocluye mal, pero no lo suficientemente mal como para merecerse una cirugía ortognática que hablábamos antes, pues a lo mejor con algún tallado selectivo el odontólogo puede ajustar la oclusión y darle estabilidad y mejorar a los pacientes. Esto es un estudio anatómico en que lo que estamos viendo es, con realismo total, el cóndilo articular aquí, la fosa en la que articula, el disco es esto de aquí, y cómo se desplaza la articulación hacia adelante con el disco, ¿vale? Aunque ya es un concepto que tienen completamente claro, lo he querido enseñar porque en el desplazamiento discal lo que ocurre es esto. Aquí se ve el cóndilo y el disco está aquí, está arrugado y delante, ¿verdad? Arrugado y delante. Bueno, este paciente, al forzar la apertura, lo que ocurre es que chasca la mandíbula, chasca, porque le hace espacio y el disco vuelve a su sitio y permite función. Esto es el chasquido mandibular de toda la vida. Chasca. Una observación es que el chasquido siempre es recíproco. Es al abrir, otra vez chasca. Al cerrar. ¿Vale? En el desplazamiento discal sin reducción, el paciente pierde la capacidad de, chascando la mandíbula, reposicionarse. Aquí tienen el disco, aquí, puesto. Y el paciente intenta abrir, intenta desplazar, no consigue capturar ese disco. Esta es una situación dolorosa. Estos pacientes tienen limitación a la apertura oral, pero el énfil que hablábamos antes es rígido. Ellos vienen con una apertura oral que es solo la rotación, ¿se acuerdan que tenía un componente de rotación y otro de traslación, ¿no? Una rotación y un desplazamiento hacia adelante. Bueno, estos rotan, pero no pueden trasladar porque no tienen disco funcional. Entonces son pacientes que cuando uno le hace abrir la boca, producen su rotación y abren más o menos 2 centímetros. Y si yo le esfuerzo, no puedo forzar, está atrancada esa articulación. Cuando el desplazamiento discal, cuando esta situación es aguda, la podemos tratar con artrocentesis y artroscopia. Cuando el paciente está crónico, necesita una artroscopia o quizá cirugía abierta. La articulación en estos casos ya empieza a estar muy deteriorada. Necesitamos medidas más agresivas. La luxación articular es cuando la articulación, lo que es el cóndilo articular, se sale de su sitio natural. Es muy típico del hombro, ¿no? Todo el mundo, el hombro se me ha salido, pues eso es una luxación articular. En este caso, muchos pacientes tienen la capacidad de luxar a voluntad su articulación. Aquí tenemos una apertura oral normal de portada de marca de Raúl. Y aquí tenemos su cóndilo articular, completamente fuera de sitio, ¿vale? Esto es su cóndilo. Pues Raúl tiene la capacidad de entrar y salir a voluntad. La mayoría de los pacientes que vienen a urgencias vienen con la boca abierta, no la pueden cerrar, muy angustiados y muy doloridos, y a través de unas maniobras manuales nosotros podemos colocarlo. Y a veces necesitan un quirófano para poderlo colocar. Si esta situación se repite y se repite y se repite y se repite, no nos queda más remedio que entrar quirúrgicamente a la articulación a fijar de alguna... No es fijar el cóndilo, lo que hacemos es darle facilidades para que una vez que salga pueda volver a entrar. Esa es la maniobra que hablábamos con las manos y la cirugía. Y así como grandes conclusiones, bueno, que es una articulación compleja, que enferma de forma compleja, yo creo que lo he explicado tantas veces que ya sin discusión. Que es un tratamiento que, como tiene diferentes causas, tiene diferentes abordajes. No, ojalá esto fuera como la apendicitis. Se me inflama el apéndice, le quitamos a usted su apéndice y está fenomenal. En 3 o 4 días, una semana, se va a casa tan tranquilo, está curado. Ojalá esto fuera así. Nosotros le atacamos por todos los medios que la ciencia nos ha dicho que funcionan. A veces, como algunos de los síndromes tienen causas desconocidas para nosotros, no atinamos a atacarle a la causa y lo que hacemos es poner parches, intentar mejorar la calidad de vida. Obviamente esto necesita
un personal especializado y altamente cualificado. Con esa vocación nació la unidad de dolor orofacial de Policlínica Guipúzcoa. Tiene una complejidad que es difícil mantener a personal que trabaje en esto y que el martes y los jueves por la tarde trabaje en el todo y que por la mañana haga fisioterapia. No. Esto necesita una persona que además siga a los pacientes, los tenga muy controlados y los vigile en su libre evolución durante todo el tiempo. Poco a poco viviremos que la necesidad social de tratamiento, la medicina de la calidad de vida, nos va a obligar a darles a estos pacientes ese tratamiento que ha estado tantos siglos olvidado y que aún hoy pues son pacientes que nunca no saben dónde ubicarse y no encuentran un profesional de referencia. Pues eso va a cambiar. Las unidades van a crearse y nosotros pues nos subimos a la cresta de la ola en ese sentido porque es que va a haber necesidad social y si no ahora pues lo habrá dentro de poco. Y les paso al doctor Snal, que nos va a hablar de apnea del sueño. Muy buenas tardes. Una vez más, gracias por su asistencia. Cuando decidimos dar la charla y presentar al equipo, teníamos dudas sobre qué hablar. El doctor Arruti ya ha explicado a qué los 6 o 8 procedimientos básicos que solemos realizar y teníamos dudas sobre cuál hablar para que tuviera una importancia y una necesidad. Yo creo que las dos más desconocidas que los maxilofaciales hacemos quizás sean las dos que hemos elegido. En la articulación que ha hablado el doctor Víctor Carrillo y la apnea, que muchos de vosotros os preguntaréis qué pinta un maxilofacial hablando de apnea del sueño. Bueno, pues ese va a ser mi trabajo en esta pequeña media hora. ¿Qué es el síndrome de apnea del sueño obstructiva? Primero tenemos que definir qué es la apnea. La apnea es la interrupción del flujo respiratorio durante más de 10 segundos y que produce una bajada de la saturación de oxígeno de por lo menos un 3%. La hipapnea no es el cese total, sino que disminuyen los movimientos, pero también se produce una desaturación. Para nuestros efectos, la apnea y la hipapnea van a ser lo mismo. De hecho, cuando nosotros definimos un síndrome de apnea, utilizamos una nomenclatura que se llama el AIH, que es el índice de apnea o hipapnea. Y definimos que existe un síndrome de apnea obstructiva cuando se producen más de 5 interrupciones a la hora. También es importante evaluar el grado de apneas, del grado de severidad que tiene. Por eso el síndrome lo definimos en leve, moderado y grave. Para nosotros leve es cuando las interrupciones en una hora son entre 5 y 15. Cuando son entre 15 y 30 consideramos que es moderado y cuando es más de 30 o la saturación de oxígeno baja a 80, entonces pensamos que es grave. Esto es importante a la hora de decidir el tratamiento, como veremos más adelante. Aquí tenemos un vídeo en el cual vamos a ver cómo se produce la obstrucción del flujo aéreo a los pulmones. Tenemos a una persona que está dormida, está en decúbito supino, es decir, está boca arriba, como entra el aire, y cuando duerme pues se produce una relajación de la musculatura. Vemos ahí como la base de la lengua y el paladar pues se van hacia atrás. Al producirse este movimiento hacia atrás por un efecto Venturi, pues vibra, y esos son los famosos ronquidos. Y ahí se produce pues una obstrucción del flujo. El cerebro nota por esta hipoxia, por esta falta de oxígeno, que no entra aire, entonces tensa otra vez los músculos y el aire consigue entrar otra vez. Aquí
16. Ronquidos. No respira. ¿Cuánto tiempo va a estar sin respirar? Han probado desde el 16. 15 segundos. Sigue sin respirar, ¿eh? Y esto la persona que vive al lado también lo vive con angustia, no solo el que lo padece. ¿Cuánto tiempo? Aquí el oxígeno está bajando. Ahora. 42 segundos. Esto, si se produce en una hora más de 5 veces, pues tiene unas consecuencias. Creo que ha sido bastante gráfico. Eso era un paciente en un estudio. Es más frecuente, tenemos una tasa de, dicen 3,4, en algunos artículos hablan hasta del 4% de los hombres tienen apnea y un 3% de las mujeres. En algunos sitios dicen que un 2%. Y solo un 20% están diagnosticados. Y esto es muy importante por lo que vamos a decir ahora. La siguiente diapositiva, he tenido dudas en ponerla o no porque es un poquito fuerte, pero la voy a explicar. Un 30% de los que no se tratan, eso es importante decir, no un 30% de los que tienen apnea, un 30% de los que no se tratan porque no están diagnosticados, pues tienen una expectativa de vida pues inferior al resto. Entonces es una patología que queremos darle la importancia que se merece y por lo tanto es una de las decisiones por las cuales hemos traído a estas charlas de salud. Como ocurría antes también en la articulación, en la medicina, por lo visto, nada es fácil. No existe una causa-efecto, sino que son muchas las causas las que producen las apneas. Y vamos a ir poquito a poco intentando desgranarlas. Aquí son las 6 más importantes. No sé si se lee bien, pero es importante que las veamos porque el tratamiento va a ir dirigido precisamente a tratar cada una de estas causas. Empezamos por abajo, la obesidad, el sobrepeso es una de las causas más importantes y con la cual pues, podemos tener más éxito. El reducir el peso es muy importante, no solo porque va a mejorar el índice de apneas, sino también porque los tratamientos que vamos a realizar también van a mejorar si el paciente pierde peso. El alcohol es un detonante importante. Antes de todos que habéis bebido alguna vez, os han dicho que el día que habéis salido por la noche, esa noche habéis roncado más. Pues lo ideal sería no beber alcohol antes de acostarse. También el tabaco, aunque eso está todavía en entredicho, también parece que puede producir también más índices de síndrome de apnea. La medicación, como las benzodiazepinas, porque dan sueño, pero también producen más relajación muscular, y esa relajación muscular, como vemos arriba, pues es una de las causas por las cuales se producen estas ceses de respiratorios. También es importante, como el propio título del síndrome de apnea obstructiva. Por lo tanto, ciertas anomalías anatómicas también producen este síndrome. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción. Y la posición de dormir. Estas apneas, como hemos visto en el vídeo del principio, se producen cuando el paciente está en decúbito supino, es decir, está boca arriba. Cuando está el paciente lateral, no. Por eso una de las, que ya lo veremos un poquito más adelante, de los tratamientos, pues se venden en América, aquí no creo que existen, son camisetas, que son pijamas, que cosen una pelota de tenis a la espalda, de tal forma que el paciente cuando se tumba pues está incómodo y se tiene que dar la vuelta. Si el paciente es obeso, recomiendan que en vez de una de tenis pues sea una de béisbol. ¿Cuáles son los síntomas? El síntoma más importante es que el paciente pues está dormido. Está cansado, se duerme por los sitios, y esto pues tiene su importancia sobre todo, y en América le dan mucha importancia cuando tienen oficios de riesgo. Critical work se llaman ellos. Es decir, pacientes que tienen pues responsabilidad no solo con ellos, sino con los demás. Por ejemplo, los pilotos, los conductores de autobús de niños, los médicos.
pues todos esas profesiones y son roncadores, pues se deberían mirar si tienen un síndrome de apnea. Disminuye el rendimiento, eso es evidente. El ronquido en sí mismo, no todos los roncadores tienen apnea, pero si un roncador tiene alguno de los síntomas que hemos dicho, lo que vamos a enumerar ahora, es un paciente que se debería mirar, debería ser diagnosticado, se debería ir a una unidad del sueño y valorar si tiene un síndrome de apnea. El ronquido en sí mismo también se puede tratar, aunque no tengas una apnea, porque pues tiene su componente social y marital, ¿no? El cónyuge pues se ve afectado. El metabólico, disminución de la libido, todos estos síntomas son producidos por estas apneas nocturnas. Pero lo importante no son los síntomas, sino que estas apneas, estas hipoxias que se producen por la noche, pues producen estas alteraciones, estas enfermedades concurrentes. Y estas son las que al final acaban matando al paciente, aparte del que se duerme conduciendo, como tenemos la hipertensión, las arritmias, accidentes cerebrovasculares, los infartos. Y es por eso por los que deben ser tratadas las apneas, para reducir estas enfermedades que concurren con la misma. Bueno, aquí no me voy a explayar, pero bueno, es un poquito el por qué se producen estas enfermedades. Aquí, bueno, no solo el señor Pepiño Blanco se duerme en el Congreso y no solo de ese partido, sino yo creo que ha cogido pero que no se sienta ninguno. Y Papá Noel, espero que tampoco por mis hijos se duerma el día de Nochebuena, Pero ya veis que los conductores y los médicos, pues sí es importante que se estudien. ¿Qué vamos a mirar nosotros? Nosotros, el paciente entra por delante y ya vamos a ver si tiene un sobrepeso o no. Nosotros vamos a mirarle la lengua, vamos a mirarle el paladar y vamos a ver si hay alguna obstrucción que nosotros podamos ver. Estamos hablando de los masilofaciales. Esto es una exploración física que realizamos los masilofaciales. Los otorrinos, como veremos más adelante, realizarán la suya. Aquí el famoso Ronaldinho. ¿Cómo lo diagnosticamos? Pues ya hemos dicho, pues la clínica. El paciente ronca, el paciente tiene sueño, el paciente tiene una serie de características que viene a la consulta. Nosotros le exploramos, le hacemos unas pruebas de imagen, el otorrino le mete el tubito para ver más detenidamente, pero la prueba FETEN es la polisomnografía, como veremos un poquito más adelante también. Bueno, esta es una superposición de un escáner de partes duras y partes blandas, en el cual pues vemos un poquito cómo tiene que ser el flujo, el paso del aire. Aquí se ve cómo está estrechado. Y esto es pues la escopia que mira el otorrino. Pero la prueba definitiva es la polisomnografía, que es una prueba que se hace a nivel hospitalario y que mide no solo la parte cardiovascular, sino también la neurofisiológica, también mide el sueño. Y con esto es como el paciente ingresa, pasa una noche en el hospital, le hacemos el estudio y es cuando definimos, en función del número de apneas que tenga, el número de estas ceses de respiración, valoramos si tiene una apnea o no. Y en función de la severidad de la misma es cuando decidiremos qué tipo de tratamiento vamos a realizar. El tratamiento tiene 3 componentes. Digamos que tiene un componente conservador, en el cual están los cambios en los hábitos del paciente. Es decir, el paciente tiene que perder peso, no puede beber alcohol por la noche antes de acostarse, intentar no fumar, intentar cambiar el hábito en la forma de dormir, que sea de forma lateral, y eso es muy importante. Pero el tratamiento más efectivo y el más estudiado y el que no tiene otra comparación es el CPAP. El CPAP veis que no significa más que insuflar aire a presión a través de una máscara. Claro, dormir con esta máscara, con una botella de oxígeno y un ruido, pues no todo el mundo lo tolera, no todo el mundo está dispuesto a hacerlo y no todo el mundo que viaja pues lo puede ir transportar.
nosotros tenemos que insistir que el paciente, este es el mejor tratamiento, pero la adherencia al mismo, la continuidad, pues nos damos cuenta que mucha gente no lo sigue y preferimos, y han surgido otras alternativas de tratamiento pues para estos pacientes que no toleran el CPAP. Bueno, ¿qué pintamos nosotros hablando de la apnea del sueño? Pues nosotros pintamos porque podemos ofrecer alternativas al CPAP, y es por lo que estamos aquí. Es decir, el paciente que tiene una apnea, un síndrome severo, ese tiene que usar el CPAP porque no hay nada que lo mejore. La cirugía bimaxilar, como ya veremos luego, quizás sí pueda ayudarle, pero en principio tenemos que insistirle al paciente que es el CPAP su tratamiento de elección. Pero para las leves y moderadas sí tenemos otras alternativas. Y además sabemos que aunque el CPAP es más efectiva que esas otras alternativas, sin embargo, la adherencia al tratamiento va a ser mayor, porque sabemos que el CPAP pues tiene sus pequeños efectos secundarios, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un paciente con el típico, la mascarilla que le hace presión, pues como yo, como a los chatos, pues también nos vemos perjudicados por estas máscaras. El otro día vino a la consulta un chaval, joven era además, que grande, no era gordo, pero era un chico grande que venía para que valorásemos una cirugía bimaxilar, que ya explicaré un poquito más adelante lo que es. Y eran las 8 de la mañana, venían recién levantado y el pobre tenía toda la marca de la máscara y decía, por favor, ayúdenme algo para quitarme este aparato. Aquí vemos unas complicaciones que están... Como hemos dicho, tenemos como 3 fases de tratamiento. Una fase que es no quirúrgica, en la cual tenemos cambios en los hábitos de vida, tenemos el CPAP y los dispositivos intraorales. Ahí es donde entramos nosotros. Luego existe una cirugía de fase 1, que es donde entran los otorrinos, que es cuando hacen esas resecciones que se hacían, bueno, no antiguamente, se siguen haciendo, pero se ha dejado de hacer un poquito porque los efectos secundarios que se producen, aunque los resultados no eran del todo malos, llegaban a veces a resultados de curación de la apnea en un 70%, pues los efectos secundarios han ido que poco a poco los responsables de las unidades del sueño vayan poco a poco quitando esa opción de quitar todo ese velo, toda la campanilla y todo eso que se hacía con... Hoy en día, en vez de hacerse con bisturí eléctrico, pues se hace con radiofrecuencia o con láser y parece que mejora un poquito, por lo menos, no los efectos secundarios a largo plazo, pero sí los que son a corto plazo. Y luego la cirugía fase 2, que es la cirugía bimaxilar, que ya veremos más adelante. Como hemos dicho, la fase 1 son los ORL, significa otorrino, rinolaringólogo, que hacen la bulopalatoffaringoplastia, que es lo que hemos comentado, que hacen una resección de lo que es el paladar con la úvula. Si hay una desviación de tabique, pues perfecto, se hacen la rinoseptoplastia, y si hay una hipertrofia de cornetes que produce esa obstrucción en el paso del aire, pues fantástico también. Hay veces que esa obstrucción viene producida por las amígdalas o por las adenoides, pues también las quitan. Y aquí es el avance genio-gloso, es donde nosotros sentamos. El apófisis genio es una apófisis que está por dentro de la mandíbula, aquí detrás, que es donde se insertan los músculos de la lengua. El avance genio-gloso es una técnica quirúrgica que lo que hace es como una cajita en el mentón y avanzar todo el hueso. Luego veremos una radiografía, una diapositiva, y con eso tensamos la lengua hacia adelante. En la fase 2 es la cirugía de avance maxilar, es decir, avanzamos tanto el maxilar como la mandíbula hacia adelante, con lo cual estamos abriendo ese espacio que se ve disminuido en el sueño. Claro, cuando tenemos una desarmonía facial, es decir, como hemos visto antes, pacientes que tienen la mandíbula hacia atrás, como era Ronaldinho, o los pacientes que tienen la mandíbula hacia adelante, como salía el nadador Phelps, pues corregir eso, pues la verdad es que es fantástico, porque además de corregirle la apnea, pues le damos una armonía facial. El problema lo tenemos en los pacientes que tienen una oclusión normal. Claro, avanzarle todo el complejo maxilomandibular, pues le va a cambiar la cara, y a veces pues no le gusta el resultado estético, ¿no? ¿Qué hacemos los maxilofaciales? Los maxilofaciales tenemos estas 3 opciones para tratar a los pacientes de apnea. Vienen derivados por la unidad del sueño, vienen diagnosticados como tal, y nosotros le ofrecemos estas
técnicas. Los dispositivos de avance mandibular son unos aparatos que se colocan en la boca, son como las férulas que ha enseñado antes el doctor Carrillo, se encajan en los dientes de arriba y de abajo, y lo que hace es la mandíbula echarla hacia adelante, así. Y así, si hacéis este gesto, notaréis que el aire entra mejor. Eso es para dormir. Parece incómodo y cuesta adaptarse, pero os puedo asegurar que el paciente en 1 o 2 semanas se encuentra bastante cómodo. El otro día puse una férula nueva que he mandado a un sitio para testar a ver qué tal era, de Málaga, y la verdad es que en 1 semana el paciente me ha dicho que notaba gran mejoría y se ha adaptado perfectamente. Esta es una férula que usamos habitualmente, se llama la Silensor, es una férula provisional. Es decir, esto es una férula que es relativamente barata, no voy a decir el precio, pero bueno, es una férula que no cuesta demasiado, pero es provisional, es una férula ligera. Con esta lo que queremos es comprobar si efectivamente el dispositivo es eficaz. No queremos que el paciente se gaste un dineral bueno, tampoco es un dineral, que se gaste un dinero en una férula que no le va a ser efectiva. Entonces, primero probamos esta provisional, esta transicional, vemos que la férula es efectiva, y entonces decidimos hacer ya una un poquito más rígida, una más estable, una en la cual el paciente siente un poquito más de confort. Aquí tenemos una imagen en la cual tenemos al paciente sin férula, vemos cómo está de estrecho y cómo mejoramos con el avance. El paciente, veis, aquí la mandíbula está avanzada. Aquí no se ve bien, pero bueno, tiene puesto el acrílico ese que hemos visto antes. Esto es el avance gineogloso que a lo mejor me ha costado explicar antes. Lo que hacemos es hacer una cajita en el mentón, avanzamos, lo rotamos y con eso conseguimos tensar la lengua. Y este es el avance bimaxilar, es decir, es un paciente que cortamos el maxilar superior, cortamos la mandíbula y todo ello en oclusión lo avanzamos. Aquí otra vez pues vemos el paso estrecho y cómo mejora el paso del aire con el avance más de aquí. Vemos las placas y los tornillos, cómo hemos avanzado todo el complejo. Aquí lo mismo, vemos como el pase aquí está estrechado, es estrecho, y aquí con el avance pues conseguimos pues un paso para el flujo espectacular. Y la verdad es que funciona. Los pacientes operados mejoran sensiblemente su calidad de vida. Es curioso porque el problema que tenemos con los pacientes que tienen apnea es que ellos no son conscientes de la gravedad de la misma, y nos cuesta que se convenzan a la cirugía. La verdad es que no son pacientes que sean muy partidarios de operarse. Prefieren usar el CPAP, prefieren las férulas, incluso aunque el CPAP no lo usen, prefieren probar la férula antes de la cirugía. Bueno, seguramente sea normal, pero con esto quiero decir es que la cirugía es efectiva. Conclusiones. La apnea es una enfermedad que es grave, no en sí misma, sino por las consecuencias y las enfermedades concurrentes que concurren con ella. Por lo tanto, debe ser diagnosticada y debe ser tratada. Un paciente que ronca y tiene algún síntoma de los que hemos visto, como somnolencia, disminución de la concentración, ha tenido algún accidente de coche y no sabe exactamente por qué, ese paciente tiene que ser estudiado, tiene que ir a una unidad del sueño y tiene que hacerse una polisonografía para valorar el grado de apnea que tiene. Que el tratamiento de elección es el CPAP, pero que tenemos alternativas al mismo. Bueno, este era, no sé si es como era un algoritmo en el cual, bueno, pues quería explicar un poquito que no todo roncador tiene que ser tratado, pero que un roncador que tiene somnolencia
sí tiene que hacerse el estudio polisomnográfico, que si da el índice, nos da un síndrome, tiene que ser tratado, que si no da el síndrome, pero se sigue sospechando que hay estas apneas o tiene, pues debe repetirse la polisomnografía, que aunque no tenga somnolencia pero tiene un oficio de riesgo, pues debería hacerse también una polisomnografía, y en caso de que no la realizara, por lo menos realizar un seguimiento clínico. Pues con esto hemos terminado y muchas gracias por su atención. Muy bien, pues ahora sí que empieza su turno, el de ustedes, el del público, el de las preguntas. El doctor Víctor Gómez Carrillo, el doctor Fernando Esnal y el doctor José Antonio Arruti están a su disposición, a vuestra disposición, para que les preguntéis todo lo que queráis sobre este tema y que os pueda ayudar. Si levantáis la mano, las azafatas acercarán un micro para que podamos oíros todos. Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. No me hagas una pregunta difícil, ¿eh? ¿Aproximadamente qué número de pacientes termina necesitando el avance bimaxilar? Tío, para saber que los pasos de ir avanzando en la técnica. Nosotros le proponemos el avance bimaxilar a todo el paciente que tiene una disarmonía. O sea, el paciente que ya de por sí tiene una malformación, una deformidad esquelética, a ese paciente le indicamos directamente. Al paciente que no tiene esa deformidad esquelética, en principio inicialmente probamos con la férula. Si con la férula el paciente se siente cómodo y el seguimiento que realizamos nos dice que es efectiva, tampoco le proponemos. Pero si la férula es efectiva y el paciente no se encuentra cómodo con ella, entonces sí le proponemos. ¿Qué tanto por ciento? Muy poco. La verdad es que los pacientes con apnea que hayamos realizado cirugías de avance bimaxilar serán 4. Y con férula llevaremos en la unidad del sueño en el Hospital de Donostia, tendremos pues puestas más de 300 férulas. Que me parece poco para la población que tenemos. Doctor Esnal, la valoración esta del sueño, ¿dónde se hace? ¿Dónde la hacen? ¿Cómo se hace? ¿En qué consiste? Sí, la hacemos, tiene que ser a nivel hospitalario. Se puede hacer también de forma ambulatoria. Hay dos pruebas. Una es la polisomnografía, que es lo que hemos comentado antes, que estudia el corazón y el cerebro. Y luego tenemos la poligrafía, que solo estudia el corazón. La poligrafía se puede hacer ambulatoria, pero nos da mucha menos información. La verdad es que nosotros nos sentimos más cómodos teniendo un diagnóstico completo, y como tal preferimos que se realice a nivel hospitalario. No es más que pasar una noche en el hospital, se le hace en una habitación especial, monitorizado, y pues es donde se hace el estudio. ¿Y en policlínica lo tienen? Sí, en policlínica existe. Sí, hola, si no he entendido mal, mediante la cirugía maxilofacial se hacen implantes de muelas, ¿no? Si no he entendido mal. ¿El qué, perdón? Mediante la cirugía maxilofacial, que también se hacen implantes de muelas, ¿no? Implantes de muelas, sí, ustedes hacen implantes también. ¿Implantes de muelas? Sí, de muelas. ¿De piezas dentarias? Sí. Piezas dentales. Sí. Vale, ¿y para esto me podría mandar mi médico de cabecera a un especialista como ustedes? ¿Sabe usted? ¿Me está diciendo si lo cubre Osakidetza? Sí. No. No. Vale. Gracias, ¿eh? Ah. Hola, buenas tardes. Es para el doctor Carrillo. Yo quisiera preguntarle, a ver, si por la noche que te despiertas... Arrímese un poquito. Por la noche, una persona que se despierta porque se ha mordido la lengua y siente ese dolor, a ver por qué es debido a eso. Yo no lo sé si entra en eso en su...
No, bueno, usted sabe que cuando uno sueña se mueve. Usted se puede morder la lengua en ese contexto, y sin más. Si la pregunta va orientada a que morderse la lengua sea un síntoma de bruxismo, pues sí que lo es, tiene toda la razón. Al apretar los dientes, uno es como un culturista, ¿no? Estás haciendo pesas todo el tiempo con tu musculatura. Y estos pacientes hacen mucho daño cuando se muerden. Entonces, un paciente que se está mordiendo continuamente la lengua, eso no es bueno. O sea que habría que tratarlo. Yo le pondría una férula de descarga, sí. Muchísimas gracias. A usted. Bienvenido, doctor Martín. Esperamos que la cirugía haya ido bien. Súbase aquí. Les presentamos al doctor Javier Martín. Él es el experto en microcirugía, el que pone todas esas placas de titanio. Es el responsable de la alta costura en este equipo y es uno de los mejores exponentes en esta especialidad en nuestro país. Buenas tardes. Seguimos con el turno de preguntas. Hoy están tímidos ustedes, ¿eh? O les duele ya mucho la mandíbula de lo que han visto y notan todos los síntomas. A mí me está doliendo ya por abajo. Doctor Carrillo, que tengo el hijo que tiene Esto. Entonces se cargó un aparato. Claro. ¿Eso qué era? ¿Porque tiene demasiada mordida o porque el aparato no se lo ajustaron en principio bien? Yo no le puedo diagnosticar el aparato sin verlo. Pero hay gente que es un bruxómano tan bestia que se cargan las... O sea, férulas bien ajustadas se pueden romper con un paciente bruxómano porque aprietan contra la férula, aprietan lo que les echen encima. Ojalá la hubiera. Mire, le voy a poner un ejemplo. Tuve un paciente que rompía las férulas pero que le tardaban una semana y no son baratas, no son baratas. Entonces, resulta que tenía una infestación parasitaria, tenía un parásito que le hacía que las lombrices estas que salen a los niños en el culete. Y lo que pasaba es que le estaba picando. Se le curó eso y dejó de romper aparatos. O sea, que hay gente que condicionante por cuestiones suyas aprietan durante la noche y da igual lo que uno le ponga. Pero el aparato daño no le hace. Lo que hablábamos antes. Uno es un culturista de tanto apretar. Se acaba cargando los dientes. Bueno, pues esto, aunque solo sea para interponerse entre los dientes y que no se destrocen unos a otros, ya con eso merece la pena. De acuerdo, gracias. A usted. Buenas tardes. Para el doctor Carrillo. Yo tengo la dentadura postiza, la de arriba y la de abajo. Sí. Pero la de abajo no tengo hueso para nada. O sea, ya no se me puede sujetar con nada. Y necesito hacerme nueva. Pero es que me dicen que no puedo sujetar la dentadura. Sobre la medicación, la única forma, una medicación bien pautada, miorrelajante, relajante muscular, que le pudiera incrementar es porque a usted subjetivamente le estrese esa situación. Claro, usted puede contra todo, contra la medicación, no digo usted, una persona puede contra todo, contra lo que echen encima, contra medicación tal. Si está estresado y le da por apretar, va a apretar contra la férula, como decíamos, contra lo que sea. La medicación en sí, técnicamente, teóricamente, si está bien pautada, no debe aumentar la medicación en sí. Pero bueno, cada uno le sienta la medicación como le sienta. Pero no es posible que relaje tanto que esté como más suelta. Yo también, lo que en mi experiencia y en la experiencia de los grupos que están publicando, no está descrito. Tampoco les sé negar taxativamente. Quizás sea su caso. Todo no está descubierto en esta vida. Pero en principio no está relacionado. Debería mejorar a todo el mundo o por lo menos quedarse igual. Si uno empeora, técnicamente es porque pues le genera estrés. ¿Me explico? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más,
muchísimas gracias. Ya saben dónde les pueden encontrar. Tienen los folletos junto con la revista, con toda la información y con el teléfono para poder pedir consulta con ellos y les atenderán encantados. Buenas tardes y nos volvemos a ver en septiembre.